Muy buenas tardes a la comunidad académica de la Facultad de Ingeniería. Reciban un caluroso saludo desde la Dirección de Área Curricular de Ingeniería Civil y Agrícola. Para nosotros, los profesores de los comités asesores de las carreras de Ingeniería Civil y Agrícola, es un gusto poder tener esta actividad de socialización de los principales resultados de los trabajos de grado de los programas de Ingeniería Civil y Agrícola. Estos son presentados en sus diferentes modalidades. Tenemos
proyectos de investigación, pasantías, monografías, participación en proyectos de investigación, entre otros. Todos estos proyectos fueron desarrollados durante este primer semestre del 2022. Como estrategia de la Dirección de Área Curricular, hemos implementado una biblioteca virtual donde reposan todos los trabajos y se están realizando estas jornadas de socialización, ya que hemos visto que es muy importante para que todos conozcamos qué se está desarrollando en las diferentes áreas de nuestras carreras y con el ánimo de que nuestros profesores y estudiantes continúen desarrollando proyectos que enriquezcan el conocimiento y nos permitan continuar direccionando la investigación y fortaleciendo nuestros semilleros de investigación, pensando también en la formación integral de nuestros estudiantes. Un agradecimiento especial a los profesores que han realizado el acompañamiento a los estudiantes y a las empresas y entidades que una vez más abren sus puertas para que nuestros estudiantes realicen sus pasantías. También quiero agradecer a los coordinadores curriculares, el profesor William Castro del programa de Ingeniería Civil y al profesor John Fabio Acuña del programa de Ingeniería Agrícola. Por supuesto, al equipo de producción, todos nuestros estudiantes auxiliares del área que nos apoyan en esta actividad. Hoy tendremos el gusto de volver a la presencialidad, donde además de la presentación por parte de los estudiantes, los cuales tendrán 10 minutos aproximadamente para presentar sus proyectos, tendremos un espacio de preguntas que sin duda será muy enriquecedor. Tendremos en esta ocasión 61 estudiantes y nos organizaremos en 5 salas ubicadas en el edificio insignia 401 de la Facultad de Ingeniería, las cuales estarán funcionando de manera simultánea. Los trabajos serán presentados de la siguiente manera. En la sala A, que corresponde al salón 202, allí estará presidida por el profesor Carlos Alberto González y serán presentados 11 trabajos de nuestros estudiantes de Ingeniería Agrícola en las diferentes áreas de esa carrera. Ya para el programa de Ingeniería Civil tendremos 4 salas disponibles. En la sala B, que será en el salón 203, nos estará acompañando el profesor Luis Enrique Gil y allí se presentarán 13 proyectos desarrollados por nuestros estudiantes en el área de construcciones. En la sala C, que corresponde al salón 205, nos acompañará el profesor Mauricio Tapias con la presentación de 12 propuestas, las cuales han sido desarrolladas por nuestros estudiantes en las áreas de geotecnia y saneamiento ambiental. En la sala D, que es el salón 206, nos estará acompañando el profesor Martín Estrada con 11 propuestas desarrolladas por nuestros estudiantes en las salas de hidráulica y estructuras. Y finalmente en la sala E, que es el salón 207, allí estaremos con el profesor Fernando Lozano y estaremos presentando 13 propuestas desarrolladas en el área de transportes. Toda la actividad quedará grabada en nuestro canal de la facultad y podrán asistir a todas las presentaciones en el momento que ustedes lo deseen. Muchísimas gracias por su participación y esperamos que sea de su agrado. Les deseamos a todos nuestros estudiantes que están finalizando su proceso de formación muchos éxitos profesionales y personales. No olviden siempre mantener la ética profesional, así como el respeto y el cariño hacia nuestra alma mater. Abrazos para todos y disfruten de esta sesión. Hasta la próxima. Buen día, hoy vengo a presentarles el trabajo Diseño e investigación de un modelo y plan de negocio para obtener subproductos comercializables de residuos orgánicos de zonas urbanas, en el marco de la asignatura Trabajo de Grado por modalidad de emprendimiento. Mi nombre es Laura Natalia Morales Achuri y mi director es Alfonso Herrera Jiménez. La zona urbana objetivo es La Plata Huila, con una población de 62.000 habitantes según el DANE en el 2019, con cultivos representativos de café y frigo. Siguiendo el referente de la materia taller de proyectos interdisciplinares de la universidad, se detectó que el problema principal del manejo de los residuos sólidos en La Plata es la insuficiente capacidad del manejo de residuos orgánicos urbanos. Del 100% de los residuos orgánicos urbanos, el 91% es recolectado junto con los residuos ordinarios por los compactadores y llevado hasta el relleno sanitario Los Ángeles, a 2 horas de aquí.
El 9% restante es recolectado y aprovechado por entes privados de manera descentralizada. Los residuos orgánicos aprovechados nacionalmente fueron de 17% en el 2013, indicando que estamos en un porcentaje de aprovechamiento bajo. Identificaron varias causas y efectos que generan este problema central. Las principales causas fueron que el municipio de La Plata no puede presentar un proyecto para el aprovechamiento de los residuos sólidos porque no ha cumplido el plan de cierre, clausura y restauración ambiental de bioorgánicos del PAES, una empresa de servicios públicos fundada en el 2005 con el fin de manejar los residuos sólidos de 5 municipios aledaños, pero por no manejar adecuadamente los lixiviados fue mandada a clausurar por la CAM en el 2016. Poco personal especializado en el manejo de los residuos en el sector público y privado, y también se encontró que hay un bajo capital de inversión para tecnologías e infraestructura en este sector económico. Esto genera efectos como que incrementa el costo del servicio de aseo municipal y además los lixiviados de los residuos orgánicos, cuando son transportados hasta el relleno, generan desgastes en los compactadores. Estos dos efectos son tan importantes que al validar este modelo de negocio con el gerente en CERPLA, la empresa encargada del servicio de aseo del municipio, dijo que estaba dispuesto a colaborar haciendo unas rutas selectivas de residuos orgánicos y llevándolas hasta el punto de transformación. También se identificó que hay bajo aprovechamiento de residuos orgánicos, entre otros efectos, sin contar los efectos medioambientales. Esto abre las puertas al emprendimiento Vermivida, que propone fabricar y comercializar fertilizantes orgánicos de excelente calidad a precios cómodos que aporten positivamente a la salud del cultivo y la recuperación del suelo. Aquí tenemos el Canva del modelo de negocio de Vermivida, el cual se puede detallar con más tiempo. Vermivida propone producir y comercializar 5 productos: lombricompost, compost, humus de lombriz, biol y microorganismos eficientes. De acuerdo a una encuesta que se hizo a 76 agricultores, se modeló una demanda potencial. De esos 76, el 80% dijo que estaba de acuerdo a adquirir biofertilizantes de una nueva empresa en La Plata con el fin de probarlos en sus cultivos y, dependiendo de cómo era su rendimiento, comprar más o suspender su compra. De tal forma que se modela una demanda potencial con el 10% de estas personas que dijeron que sí estaban dispuestas. Así que hay una demanda de alrededor de 260 a 440 bultos de 50 kilogramos anuales, y ya que de 100 kilogramos de residuos orgánicos se obtienen 30 kilogramos de bioabonos tipo compost o lombricompost, se requieren de transformar de 43 a 73 toneladas anuales para suplir la demanda. Esta es la infraestructura de Vermivida, que tiene una capacidad de transformación de 108 toneladas anuales. En ella tiene diferentes procesos. El primero es el del compost, que está en esta parte, donde llega la materia, se procesa, se composta. Además tenemos un pozo recolector de lixiviados. Los lixiviados se recolectan y luego se pasan a transformar en biol en este tanque de 500 litros. Aquí en este tanque de 600 litros se fabrica microorganismos eficientes que tienen la función de ayudar a compostar más rápidamente los residuos orgánicos y el control de olores. Y aquí tenemos un vermióptimo. El vermióptimo es fruto de la materia TPI de la universidad, en la cual estudiantes de ingeniería agrícola diseñamos un reactor de flujo continuo para el lombricompost. Este se alimenta por la parte de arriba con materia orgánica y se cultiva, se cosecha con un tornillo sin fin por la parte de abajo, aprovechando la naturaleza de la lombriz roja californiana. Este vermióptimo se diseñó cerrado y aprovechar los lixiviados, los cuales tienen una gran fama de ser unos buenos bioabonos en la comunidad. Ahora, los bioabonos obtenidos en esta parte de validación del proyecto tienen las siguientes propiedades.
el lombricompost y el compost, un pH de neutro alcalino, una conductividad eléctrica adecuada para los suelos y una concentración salina adecuada también. Ahora, los tres productos líquidos salen concentrados de tal forma que para ser aplicados en los cultivos tienen que ser diluidos. El M se tiene que diluir alrededor de 2 veces. El humus de lombriz es el producto estrella, ya que se tiene que diluir de 8 a 14 veces, rinde más, siendo más barato y además tiene un pH un poco alcalino, perfecto para suelos acidificados. Y el biol se tiene que diluir de 3 a 5 veces. Ahora, la inversión actual va en 9.904.000 pesos distribuidos como se ven en esta tabla. Se generó un estimado de ingresos por 5 años con los que funcionaría potencialmente el emprendimiento. Con ese estimado se generó un flujo de caja estimado, del cual se obtiene una tasa interna de retorno de 49.8% en un periodo de 5 años, con una tasa mínima aceptada de retorno 15%, se obtiene un valor presente neto de 9.600.000, es decir, al funcionar de esta manera por 5 años excede la tasa requerida en 9.600.000 pesos del año cero, y se encontró que tiene un periodo de retorno de inversión de 2 años y 3 meses. Ya que nosotros estamos jugando con una predicción de los precios y las ventas, se debe hacer un estudio de sensibilidad. Primero se hace a la alza de precios, ya que se modeló teniendo una alza de precios de 100 pesos por unidad de producto cada año. Se encontró que este incremento puede bajar hasta 13% sin afectar la tasa mínima atractiva de retorno. Ahora, también se hizo la sensibilidad sobre la variación de los precios y las ventas unitarias en conjunto. Si se bajara el precio unitario de todos los productos en venta, un 5% aún estaríamos por encima de la tasa mínima de retorno de 15%, lo cual está bien. Y también este modelo financiero puede bajar en un 10% las unidades vendidas, estando aún en la tasa requerida. En conclusión, la necesidad de proyectos como el propuesto aquí es latente. Cualquier estrategia que amplíe la capacidad de manejo de residuos orgánicos beneficiaría al municipio y bajaría los costos del servicio de aseo. Además, el alza de los precios de los agroinsumos que se ha dado por las diferentes dinámicas internacionales ha empujado a los agricultores a buscar alternativas de fertilización, justamente la ventana de este proyecto. Vernivida tiene la capacidad de transformar 108 toneladas anuales, que representan el 2.3% de los residuos orgánicos que son llevados a rellenos sanitarios sin ningún tipo de tratamiento. Pero empezará en el año 1 transformando 52 toneladas anuales, es decir, el 1.1 de los residuos anteriormente discutidos. Los siguientes pasos a este proyecto son determinar las estrategias de comercialización. Se tiene un concepto de que los bioabonos son buenos, pero la desinformación genera desconfianza en los agricultores. Además, se deben hacer pruebas de rendimiento de los productos. Ya se empezó a experimentar con humus de lombriz en café en comparación con una fertilización tradicional de NPK. Sin embargo, debido a la naturaleza de este cultivo, no se tienen los resultados para este presente trabajo. Muchas gracias. Cordial saludo a toda la comunidad universitaria. Mi nombre es Carlos Reyes, les voy a hablar acerca de la estimación de agua disponible del suelo a partir de técnicas de aprendizaje automático en vertisoles, que fue el título del trabajo de grado realizado en CENICAña como opción de grado pasantía. Este es el diagrama del flujo del proyecto. El objetivo es estimar el agua disponible del suelo, que sirve para programar diferentes labores de riego, siembra, cosecha, entre otras. Para estimar esta propiedad es indispensable contar con recursos como disponibilidad de datos de densidad aparente, imágenes satelitales, uso de sensores, determinación directa, entre otros. La determinación directa es, por ejemplo, con el método de los cilindros, como es usual. Además, la densidad aparente, por su parte,
sirve para realizar zonificación de la compactación del suelo a través de mapeo digital, y por su importancia se enmarca dentro de un microproyecto que es estimar la densidad aparente, que a su vez se encuentra enmarcada en un macroproyecto que es estimar el agua disponible del suelo. La densidad aparente es una propiedad física del suelo que es fundamental porque permite determinar propiedades hidráulicas del suelo como el contenido de humedad. Es una propiedad de fácil medición, no requiere análisis complejo, sin embargo es costoso cuando se tienen áreas regionales para muestreo o la magnitud de los ingenios azucareros del valle, ya que esta densidad no se encuentra registrada en los estudios de suelos de rutina. Se proponen mediciones indirectas para su estimación, por ejemplo, funciones de pedotransferencia, que es la primera actividad que se realiza en el microproyecto de estimación de densidad aparente. Lo primero que se hace es una evaluación de las funciones de pedotransferencia existentes. Lo segundo es la proposición de una función de pedotransferencia que se desarrolla mediante técnicas de aprendizaje automático con redes neuronales que se insertan en modelos de rendimiento, modelos de entrenamiento de variables que nos permitan determinar cuáles son las variables de importancia y el mejor modelo que se ajusta a los datos. Una vez se tengan la función de pedotransferencia que se evalúe y la función de pedotransferencia propuesta, se hace una comparación, se hace una validación y una calibración de la función para poder posteriormente hacer una zonificación del contenido de humedad del suelo, del agua disponible del suelo o de una zonificación de la compactación del suelo, que es lo que les traigo a colación en el siguiente ejemplo. Pero primero veamos qué es una función de pedotransferencia, y son básicamente ecuaciones que permiten determinar propiedades fundamentales del suelo que son difíciles de medir a través de propiedades fácilmente obtenibles del suelo. Estas funciones son ecuaciones que se obtienen mediante métodos estadísticos con relaciones específicas por sitio. Quiere decir eso que tienen limitaciones de datos locales de suelo. Por lo tanto, si hacemos una aplicación en diferentes entornos, podría generar evaluaciones erróneas, conceptos erróneos y resultados inexactos. Es por eso que se debe realizar una validación. Una función de pedotransferencia, la mayoría tienen materia orgánica y textura y son predictores, los mejores predictores de densidad aparente. Se hace la respectiva evaluación, se hace una proposición por medio de técnicas de aprendizaje automático. Se quiere y se pretende que esté la resistencia a la penetración y la precipitación acumulada. Sin embargo, las variables de importancia del modelo de aprendizaje automático son quienes darán el veredicto si van o no van en la función, cuál es el modelo, y se comparan, se calibran y se validan para posteriormente llegar a esto. Un mapeo digital de suelos, de la compactación del suelo, que nos permita decir en una zona entra un implemento, en otra zona entra otro implemento con base a la densidad aparente, que es un índice de compactación del suelo. Esto es un ejemplo de índice de compactación del suelo, de un mapa que se realiza. A su vez podemos realizar mapas de agua disponible en el suelo. Para evaluar o para proponer una función de pedotransferencia es indispensable realizar un muestreo de suelos, ya que se necesita contar con datos de densidad aparente reales medidos en campo. Para este muestreo se tuvo en cuenta una guía de muestreo de suelos del IGAC que nos dice la densidad de puntos a muestrear, y también teniendo en cuenta la capacidad de operación que teníamos nosotros, pues se estimó 140 puntos de muestreo, de los cuales se han mostrado por el momento 50 puntos de densidad aparente, y la distribución de los datos se obtuvo con un modelo estadístico que se llama el hipercubo latino condicionado. Acá se muestran los diferentes procesos a los cuales fue sometida la muestra de suelo hasta llevarla a un horno a 105 grados durante 24 horas y posteriormente obtener el peso de masa seca de suelo, y a través de la diferencia se obtiene la densidad aparente. Diferencia de peso se obtiene la densidad aparente. El área de estudio que tenemos es la planta Río Paila en el norte del valle. Cubre una superficie de 21.000 metros cuadrados aproximadamente. La mayoría de los suelos son vertisoles y la familia textural predominante es la franco-fina y la fina. En este programa SAGA se realizaron interpolaciones por método del IDW y el Kriging ordinario, que son métodos estadísticos determinísticos y no determinísticos, que nos permiten determinar a través de un shape de puntos, de un archivo shape de puntos, un raster con los diferentes modelos
de predicción, generar mapas de predicción con los estadísticos respectivos para ajustar los datos a un modelo. En esta imagen se muestra que aproximadamente entre 2.000 y 3.000 datos son necesarios para, a través de un método de Kriging ordinario, con unos datos de materia orgánica, ajustarlos a una función es logarítmica, de una función logarítmica que permita estimar la mejor predicción. Pues. Muy bien, en esta imagen de la derecha yo les muestro la densidad de los puntos que se tenían, aproximadamente 12.500 puntos se tenían de propiedades físico-químicas cada 2 hectáreas en cuadrícula. Esto se realizó en el software QGIS. La imagen de la derecha con los puntos azules es el muestreo de suelos que se realiza a través del hipercubo latino condicionado y el IGAC. Se transforman en mapas de predicción por medio del método de IDW que arrojó los mejores estadísticos en comparación del Kriging ordinario y se obtienen archivos raster de valores del píxel de la variable de importancia que es textura o materia orgánica. Una vez se tenga esta información se cruzan con las bases de datos y el muestreo de densidad aparente para los 50 puntos. Las funciones de pedotransferencia consultadas, hay más de 50 funciones de pedotransferencia que estiman la densidad aparente a través de propiedades como materia orgánica y textura y otras más, pero se seleccionaron solo 20 ya que tuvimos en cuenta parámetros de selección como los predictores que sean más fáciles como textura, materia orgánica en su defecto contenido de carbono orgánico, amplios conjuntos de suelo regionales fue otro parámetro de selección y tuvimos en cuenta también los subgrupos de suelo que encontramos que teníamos 51 grupos de suelo. En Google Colab se realizó todo el manejo de los datos en R y en Visual Studio y se calcularon todas las funciones de pedotransferencia. El manejo de los datos y los estadísticos del modelo. Primero se realizó un test de normalidad de los datos por Shapiro-Wilks, Kolmogorov-Smirnov, por el método Quantil-Quantil. Se determinaron que algunos no cumplían con el test de normalidad y de esta manera se realizó una limpieza de datos atípicos. Posteriormente cumplieron las variables de entrada, carbono orgánico, densidad aparente y textura con el test de normalidad y se muestra la variabilidad en el gráfico de los datos que se tuvieron. Muestra también las características y estadísticas descriptivas de cada una de las variables de entrada del modelo. También podemos ver la capacidad predictiva que se midió de las funciones de pedotransferencias y se seleccionaron 4 índices de rendimiento estadístico: el error medio cuadrático, el error medio, el error de desviación estándar y el R cuadrado. Se muestran los estadísticos. En estos resultados mostramos los mejores modelos que se tuvieron de los estadísticos del problema de la función de pedotransferencia. El mejor fue la función de pedotransferencia Botula y sus colaboradores en 2015, que se realizó en el sur del Congo. El muestreo, la función es la que se muestra abajo, los indicadores se muestran en la tabla de resultados y a la derecha se muestra la función 1 y la función 8 que también obtuvieron muy buenos estadísticos. También realicé, aparte de estos resultados, asistencia en el área de agricultura de precisión, asistiendo a diferentes actividades que hicieron un enriquecimiento para mi vida profesional. Y esto prácticamente es todo lo que les tengo que mostrar en esta presentación. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Cindy Cortés. El trabajo de pasantía es diseño, instalación y evaluación de sistema de riego tecnificado para nebulización y goteo para plantas madre, enraizamiento y adaptación de plántulas usadas en Colombia. La pasantía está a cargo de Cindy Caterina Cortés Bustos, quien les habla, y el director Carlos Alberto González Murillo. Fertirriego, como su nombre lo indica, es una empresa de diseño, asesoría e implementación de sistemas de fertirriego. Ha estado en Colombia por más de 20 años para diferentes cultivos. En esta ocasión, Colombia solicita un sistema de riego tecnificado para la exportación de flores. Como objetivo tenemos pues implementar el sistema
diseñar e implementar el sistema de riego, determinar los requerimientos de riego, diseño geométrico, el diseño hidráulico, determinar los costes del proyecto y hacer una evaluación de la instalación. La distribución de las redes de fertirriego básicamente es una para plantas madre, una para enraizamiento y adaptación, otras para los plugs en viveros y finalmente el de aguas crudas que está a lo largo de todos los invernaderos. Tenemos 5 invernaderos, el primero es de plantas madre, bloque 8, el tercero y el cuarto es para enraizamiento y adaptación y el bloque 1 y 2 para vivero. Cada uno también tiene hidrantes. En el vivero tiene unos hidrantes para también hacer fertilización y en los otros 3 sistemas también para lavado y para diferentes otras actividades que requieran en los invernaderos. Por otro lado, de forma paralela se requirió un sistema también de antiheladas para todos los invernaderos. Esto es más o menos como la estructura general de cómo se distribuiría. El diseño agronómico para plantas madre, básicamente se utilizó un armado de gotero espagueti con goteros botón de 2 litros hora, con una cruceta y de ellos salen manguera espagueti y al finalizar cada una pues con su gotero de tipo estaca para insertar en cada uno de las macetas, como se pueden ver acá en las fotografías. Adicionalmente pues tienen su arco de válvula con su electroválvula para poder programarla, manómetro y válvula de aire. Para enraizamiento se utilizó una válvula un nebulizador de 4 salidas de 2 litros hora a una altura de 1,50 y un espaciamiento de 1 metro. En esta área se hacen turnos de una válvula de una nave por turno, a comparación de plantas madre que se diseñó para un turno con 2 válvulas. Para la adaptación se utilizó el mismo nebulizador. La diferencia radica en que se colocó a una mayor altura, en este caso de 2 metros, y su distancia también aumentó a unos 50. Y básicamente también con sus electroválvulas para la programación. Para el sistema de antiheladas, este sistema sí no es programado, ya que varía según el requerimiento climático que haya en cada época. Para este sistema se utilizaron aspersores Zeniger mini blower de 300 litros por hora. Para la caseta y automatización se utilizaron en la succión 3 bombas, 2 de 7 caballos de fuerza y una de 9 caballos de fuerza. Es un sistema de succión flotante, cada una con sus filtros de grava y de anillo y medidor de agua. 2 de estas se utilizaron para el sistema de aspersión, para el sistema de antiheladas, y la otra básicamente bombea el agua para el fertirriego. Para el fertirriego se tienen 5 fórmulas, estas las hacen de forma manual en la finca y conectadas a la mesa de fertilización que está optimizada por medio de un Dream 2. Se hace la programación de cuánto se tiene que inyectar de cada uno de los tanques y a qué concentraciones. De ahí sale cada tanque de almacenamiento y estos van para cada uno de los sistemas. Tenemos 2 para plugs para viveros
Cada uno tiene su bomba también, su filtro de anillos para, para controlar cualquier impureza que haya y no haya taponamiento. El tercer tanque es para enraizamiento y adaptación. El cuarto es para plantas madre y el quinto es para nebulización. Estos sistemas básicamente todos están programados en el tablero. Se tienen con sus respectivos arrancadores. Hay uno que es con un arrancador suave que ya estaba proporcionado por la finca. El resto sí son con arrancadores directos y con su relé respectivo, cumpliendo las normas requeridas. En los costeos, básicamente para la caseta de riego se cotizó, se requirió un costo de 158 millones de pesos, para plantas madre de 80 millones de pesos, para enraizamiento 42 millones de pesos, para adaptación 15 millones de pesos y para las antiladas 41 millones de pesos. Esto quiere decir que es un sistema costoso, pero que a la larga tendrá beneficios económicos. Para la evaluación se hizo evaluación en 3 zonas: enraizamiento, adaptación y plantas madre, por el método de percentil del 25%. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a utilizar en una línea 4 muestras de emisores y en estos se toma el 25% menor para sacar el coeficiente de uniformidad. En plantas madre los goteros son autocompensados. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos afecta en gran medida una variación de presión en cuestión del caudal, a comparación de enraizamiento y adaptación, que los nebulizadores no tienen esta característica. Para esto, para hacer la evaluación, se tomaron al final de la línea un manómetro para conocer la presión de entrada de la línea y la presión de salida. Asimismo, ver pues la uniformidad a lo largo. Como resultados tenemos que en enraizamiento tenemos un 93% de coeficiente de uniformidad, en adaptación 94%, plantas madre 96%. Esto quiere decir que es un sistema realmente muy eficiente. Vale aclarar que esta evaluación se hizo reciente de que se haya hecho la instalación, por lo que se queda a la espera a lo largo del tiempo cómo se comporta. En conclusión, el mantenimiento debe ser continuo de estos sistemas, ya que los emisores son susceptibles a taponamientos. Los fertilizantes también, al cambiar un sistema a otro, tiene que hacerse un lavado, tiene que haber un retrolavado continuo en los filtros. Y para esto necesitamos personal capacitado para que haga uso de este sistema. También debe haber un proceso de mejora de fertilización continuo para las diferentes plantas que se utilicen en cada uno de los invernaderos. Tiene un precio inicial alto, pero se optimiza en el uso de agua y energía, asimismo del fertilizante. Tenemos beneficios ambientales y fisiológicos de la planta, lo cual nos va a generar mayor rentabilidad a un mediano y a un largo plazo. Muchas gracias. Está la bibliografía. Buenos días, soy Luz Romero, pasante de Ingeniería Agrícola de la empresa CEIMIC Colombia. A continuación, les presentaré mi trabajo de grado como guía para la aplicación de parámetros de calidad agroalimentarios certificados por laboratorios para productos de exportación, dirigido por la ingeniera Carolina Sánchez. Actualmente el proyecto se encuentra en marcha a mitad de tiempo estipulado para la pasantía. Cabe destacar que se presenta un avance preliminar sobre conceptos base y la importancia de la implementación de la guía.
Mantener y preservar la calidad del producto agrícola colombiano es uno de los pilares fundamentales para conservar la confianza de un excelente producto. Por ello, dentro de la cadena de producción se implementa estándares de control. Durante esta pasantía se desarrolla una guía para la aplicación de algunos parámetros de calidad agroalimentarios certificados por laboratorios para productos de exportación, haciendo énfasis en los que mayor movimiento comercial presenta actualmente Colombia para exportación a países como Estados Unidos o Europa. En esta, además, se evidencia la importancia de los diferentes métodos para analizar la calidad y control de sustancias presentes en los alimentos originados por el uso de pesticidas o sus derivados. Un pesticida puede describirse como un producto formulado compuesto de diferentes ingredientes activos químicos o naturales, que en determinada concentración cumple con el objetivo de controlar las plagas en el cultivo. Sin embargo, estos ingredientes pueden llegar a representar riesgos agudos o crónicos para la salud y el medio ambiente. Por ello se realizan análisis residuales y de trazas reflejados en pruebas o ensayos de laboratorio. La dosis o cantidad de una sustancia puede causar daños para la salud. Por ello, la industria de los plaguicidas es una de las más reguladas en el mundo. Además de los principios y lineamientos internacionales, cada país cuenta con leyes y reglamentos específicos sobre el registro y uso de plaguicidas. Uno de los índices de regulación son los límites máximos de residuos, LMR, que representa la concentración máxima de un residuo derivado de pesticida, que se permite o se reconoce legalmente. Seimic Corporation es la empresa en donde se desarrolla la pasantía. Es una moderna red de laboratorios especializados en análisis para sectores agroalimentario y ambiental. Actualmente está presente en más de 12 países de la región. Estos laboratorios cuentan con acreditaciones ISO 17025 y apoyan los requerimientos de exportación, certificación y de aseguramiento de calidad con aval internacional, mediante diferentes tipos de análisis como multiresiduos, ditiocarbamatos, moléculas polares, micotoxinas, metales pesados y más. La aplicación de estándares de calidad proporciona confianza sobre un producto agrícola y seguridad en su consumo. Por esta razón, los compradores exigen a sus productores altos estándares, análisis de laboratorios que demuestren el cumplimiento de los límites. Los laboratorios en donde se desarrolla esta pasantía se encuentran certificados por diferentes organizaciones como la A2LA, Asociación Estadounidense para Acreditación de Laboratorios, y DAX, organismo alemán de acreditación GmbH, las cuales son entidades encargadas de evaluar y reconocer el desempeño así como la competencia técnica de los laboratorios. Una de las certificaciones de mayor importancia es la ISO 17025, norma que establece los criterios para los laboratorios que desean demostrar su competencia técnica. Esta herramienta brinda confiabilidad en el resultado. El desarrollo de la guía seccionará 3 etapas principales. La primera, como la importancia de la implementación de las buenas prácticas agrícolas. La segunda, donde se realizan los análisis de laboratorio y sus características para algunos de los productos con mayor flujo de exportación en Colombia. Y la tercera, la aplicación de los resultados con respecto a los parámetros de exportación y las normas importantes que se aplican. Para una correcta aplicación de productos fitosanitarios, no solo es necesario conocer cuál es el más útil, también es implementar las buenas prácticas agrícolas donde se busca el bienestar del personal que lo aplica y del cultivo, como aplicar la cantidad precisa en el momento correcto, implementar un manejo integrado de plagas, identificar información principal en etiquetas de los pesticidas, ser responsable con los envases donde se contienen estos productos y mucho más. En el análisis de laboratorio, el éxito del resultado depende del adecuado manejo del producto, desde su muestreo hasta la lectura del equipo. Inicialmente en la toma de la muestra, esta debe ser una cantidad de productos agrícolas representativa del total, de tal forma que posteriores revisiones se obtengan los mismos resultados. La toma de muestra en campo se puede realizar con ayuda de GPS, tratando de que los puntos tomados dibujen un zigzag, W o X. Si el producto ya está trabajado, debe ser lo más representativo posible del lote o del batch de producción. En la empresa Seimic se manejan cantidades mínimas para cada producto como se muestra en la tabla. La muestra debe ser transportada al laboratorio manteniendo su correcto estado lo más pronto posible. Para ello se usan recipientes herméticos que evitan el intercambio de sustancias con el entorno o magulladuras. Algunas muestras, generalmente frutas y hortalizas, son recolectados a temperaturas altas y luego se induce un choque térmico para detener el desarrollo prematuro e iniciar la cadena de frío. Esta cadena debe mantenerse durante todo el trayecto hasta el laboratorio, por eso se usan barras de hielo o bolsas de gel refrigerante. Además, cada una de las muestras debe ser identificada para garantizar la trazabilidad durante todo el proceso. En el laboratorio, la primera etapa analítica es la homogenización,
donde se realiza la reducción del tamaño de la muestra. Luego, la extracción de los pesticidas, existen diversos métodos. Hoy en día, el más utilizado es la norma oficial alemana Kichers, que es una técnica basada en una extracción inicial de fase única que utiliza 10 o 15 gramos de muestra con acetonitrilo. Las lecturas de los analitos a examinar se realizan mediante diferentes métodos de separación de la mezcla, entre ellos cromatografía de dos fases, fase estacionaria y fase móvil. Dependiendo del tipo de cromatógrafo, la fase móvil puede ser líquido, se llama cromatografía líquida, y puede ser un gas, que se llama cromatografía gaseosa. Los resultados se presentan en diagramas llamados cromatogramas. En el eje Y se presenta el valor medio de alguna propiedad física de la que se detecta la presencia de la sustancia, y en el eje X el tiempo. Esta información es estratégica para tomar decisiones de gran importancia comercial, de calidad, de productividad, imagen de país y mucho más. Por esto es importante resultados claros, con una correcta interpretación de cantidades e incertidumbres. Por ejemplo, en el resultado siempre se tiene presente algunos componentes como el ruido general de la lectura y como se muestra en la imagen, pues el límite desde donde se detecta el ingrediente y también dónde se empieza a cuantificar. La presencia también de trazas es utilizada en casos muy específicos. Otros aspectos importantes de la lectura de los resultados es la incertidumbre. Legalmente es aceptada como el 50%. En caso de que se encuentre en este rango, es susceptible que próximas lecturas pueda que cumpla o no con los límites. Estos resultados se comparan con los requisitos de los mercados para que el exportador pueda tomar decisiones. En los parámetros de exportación, los límites máximos residuales pueden ser dinámicos, según las necesidades de cada mercado y para cada producto agrícola. Al permitir la importación de un producto, inicialmente no es necesario establecer el límite para determinado ingrediente activo, pero al encontrar niveles frecuentes en el producto, se establece el límite para el ingreso al país o se vuelve más exigente. Este es un ejemplo del 2021 en Europa, en donde se sobrepasan en su mayoría los límites residuales y se aplicaron acciones administrativas y sanciones. Esto nos muestra que el control y registro de estos procesos define el futuro de las reglamentaciones para el comercio internacional. Otro de los índices para la regulación de estas sustancias es la dosis de referencia aguda, dosis oral que se puede ingerir en una comida sin apreciable riesgo a la salud. Un correcto manejo de los pesticidas facilita el producto pueda tener certificaciones como Global Gap. Esto le sirve mucho a abrir mercados externos donde las piden. Dependiendo del país o mercado al que se exporte, existirán diferentes exigencias. Por ejemplo, entre las más conocidas en el café se encuentran requerimientos de no sobrepasar los límites máximos de residuos para ingredientes activos como clorpirifos o glifosato. Como se menciona en el reglamento de la Comisión Europea, el límite para clorpirifos actualmente es 0.01 partes por millón, lo que quiere decir que un exportador de café colombiano debe realizar el análisis de laboratorio de una muestra significativa del total de sus sacos a exportar, donde se muestre que se encuentra por debajo de este límite y que no solo en algunos países se solicita el cumplimiento de estos límites y ya, sino que en algunos mercados tienen valores más exigentes de los manejados dentro del mismo país, como se muestra ejemplo en la tabla. Por otra parte, el ICA establece requerimiento de las curvas de disipación en plaguicidas como las que se muestran en la imagen, calculando la carencia como el tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación del pesticida y la cosecha, de modo que la concentración del residuo no exceda el límite. Para concluir, el aseguramiento de la inocuidad alimentaria es una responsabilidad compartida de varios sectores de la sociedad para que los beneficios de los plaguicidas se logren sin efectos adversos. Gracias a diferentes acuerdos y normativas se buscan la regulación y control de estas concentraciones perjudiciales en ingredientes químicos presentes en los productos fitosanitarios, razón por la cual en esta guía se considerará los requerimientos para algunos productos de mayor exportación y se demuestra que los laboratorios agroalimentarios certificados son una pieza clave en el control de este proceso. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Valeria Musalán, soy estudiante de Ingeniería Agrícola y mi trabajo tiene como título Evaluación y monitoreo de ensayos en begonias bajo invernadero durante la etapa de propagación vegetativa en la empresa Plant Peddler, ubicada en Cresco, Iowa, Estados Unidos, y fue dirigido por la profesora Carolina Sánchez. El contenido de mi presentación es introducción, objetivos, descripción de la especie, metodología, resultados, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Como introducción se tiene que, a pesar de un aumento sustancial en las ventas totales de flores durante los últimos años y una disminución de los precios minoristas, el consumo per cápita de flores sigue siendo bajo en comparación con otros mercados importantes. Esto puede deberse al estilo de vida y a la cultura,
pero un componente muy importante es la insatisfacción de los clientes con la calidad de los productos adquiridos. Plan Petler es una empresa productora de plantas ornamentales bajo invernadero ubicada en el noroeste de Iowa que se dedica a la producción de genarios, begonias y poinsettias principalmente. Anualmente esta empresa realiza ensayos en alrededor de 1.500 variedades con el fin de evaluar los procesos agrícolas llevados a cabo en el interior del invernadero, evaluar a sus proveedores, evaluar diferentes variedades de diferentes especies y llevar a sus clientes productos de mejor calidad. El objetivo general de mi pasantía es apoyar, monitorear y analizar los datos obtenidos en los ensayos llevados a cabo bajo invernadero, específicamente en la variedad begonia, y como objetivo específico se tiene apoyar el análisis y comparación de patologías, tasas de mortalidad, duración de la etapa de floración, identificando los proveedores que mejor desempeño presentan y verificando la técnica de propagación vegetativa realizada en la empresa. Las begonias son unas plantas originarias de las zonas tropicales y subtropicales de África, Asia y América, es decir, de regiones cálidas y húmedas donde se producen muy pocos cambios entre la duración del día y la noche. Los ensayos inician en la semana 13 del año, que para el año 2022 se encuentra entre el 28 de marzo y el 3 de abril, y de esta manera se cuenta con el tiempo suficiente para que las plantas alcancen un crecimiento satisfactorio al llegar a la semana 31, comprendida entre el 1 de agosto y el 7 de agosto, en la cual los resultados son mostrados tanto a clientes como a proveedores. En cuanto a las condiciones ambientales bajo las cuales se deben realizar los ensayos, durante la etapa de propagación vegetativa es importante mantener un rango de temperatura entre 23 y 25 grados centígrados, incluso se puede alcanzar los 27 grados centígrados para mantener un crecimiento vegetativo óptimo. Esto debido a que si la temperatura se reduce entre los 20 y los 22 grados, se induce la floración, proceso que no es recomendado durante esta etapa. En cuanto a la humedad relativa, esta debe mantenerse de media a alta, favoreciendo los requerimientos de la especie, por lo cual se mantiene entre 78 y 85%. Los ensayos inician con la actividad denominada sticking, que consiste en plantar pequeños esquejes en macetas de 4.5 centímetros de radio. Esta actividad inicia, como lo había mencionado, en la semana 13 y la etapa de propagación vegetativa finaliza en la semana 22, que está comprendida entre el 30 de mayo y el 5 de junio, tiempo en el cual las plantas abandonan el área de propagación vegetativa y son nuevamente plantadas para continuar con su crecimiento. Cada una de las bolsas enviadas por los proveedores de cada variedad contiene un total de 100 esquejes, de los cuales se seleccionan aleatoriamente 12 y se plantan en macetas de radio de 4,3 centímetros y se ubican en bandejas de 6×2 en el área de propagación vegetativa. En cuanto a las empresas y variedades evaluadas, se tiene la empresa Dassinger, de la cual se evalúa la begonia Doublet, la empresa Tumen Orange, de la cual se evalúa la begonia Gemelia y la begonia Iconia, de la empresa Benaris se evalúa la begonia Solenia, de la empresa Selecta One se evalúa la begonia Orange Lantern y la begonia de la empresa Syngenta Flowers se evalúa la begonia Florencio. En cuanto a los resultados obtenidos, se tiene inicialmente la aparición de inflorescencias. Para la begonia Florencio, begonia Orange Lantern y begonia Iconia se dio en la semana número 16, midiendo entre 0,5 milímetros y 1 centímetro. Para la begonia Doublet se tiene en la semana 18 entre 0,3 milímetros y 1 centímetro, y la begonia Gemelia no se observó inflorescencias durante la etapa de propagación vegetativa. En cuanto al crecimiento vegetativo, se tomó como referencia la semana en la cual el follaje de las plantas cubre completamente el suelo en el cual es plantado. Esto debido a que corresponde a uno de los estándares de selección que tiene la empresa para el envío de productos finales a sus clientes. Para la begonia Doublet se alcanzó el radio de 4,3 centímetros en la semana 16, para la begonia Gemelia en la semana 17, para la begonia Florencio, begonia Orange Lantern y begonia Iconia se alcanzó en la semana 19. Es importante mencionar que los resultados de aparición de inflorescencias y crecimiento vegetativo son opuestos, es decir, las plantas que presentaron inflorescencias en las etapas más tempranas tuvieron un crecimiento vegetativo menor y viceversa.
En cuanto a las patologías, se observó la mancha foliar bacteriana de la begonia causada por Xanthomas campestris. Es una patología para la cual los síntomas pueden variar dependiendo de la especie. Lo más común es que se presenten lesiones oscuras en forma de V cercanas a los bordes de las hojas, manchas foliares dispersas con una apariencia empapada de agua. A menudo se puede observar un halo amarillo que rodea las lesiones. Y a medida que esta infección avanza, los tallos se vuelven necróticos y deshidratados. Ocasionalmente estos síntomas también pueden confundirse con la mancha foliar por botrytis o quemaduras marginales de las hojas. Esta infección puede volverse sistemática pasando de las hojas a los tallos, causando la marchitez y colapso total de la planta. Esta patología se observó en dos variedades, la begonia gemelia y la begonia iconia, del proveedor Tumen Orange. En cuanto a la mortalidad, se tiene una mortalidad inferior al 1%, únicamente uno de los 360 esquejes plantados no se desarrolló adecuadamente, lo cual es un resultado bastante satisfactorio. En cuanto a las conclusiones, la aparición de inflorescencias y el crecimiento vegetativo son factores claves para establecer los tiempos en los cuales los esquejes deben ser importados, plantados para el proceso de propagación vegetativa y replantados para continuar con el crecimiento, de manera que los productos cumplan con los estándares de calidad en el momento en el cual requieren ser enviados. Tres de las variedades evaluadas, las tres del proveedor Tumen Orange, presentaron la mancha foliar bacteriana causada por Xanthomas. Esto es un factor muy importante a tener en cuenta y se debe trabajar con la empresa conjuntamente debido a que esta patología puede afectar otras variedades como los llenarios, que es una de las principales plantas producidas al interior del invernadero, y esta enfermedad causa la pérdida total de estas especies. Como ya lo había mencionado, la mortalidad se mantuvo por debajo del 1% de los esquejes evaluados, por lo cual se considera satisfactorio los procesos llevados a cabo, se consideran satisfactorios los resultados obtenidos de cada una de las empresas. También se pudo identificar que el 99% de los esquejes evaluados presentaron un enraizamiento favorable, por lo cual se considera exitosa la técnica de propagación vegetativa utilizada durante los ensayos. Como recomendaciones, es importante informar y la metodología y el propósito de los ensayos a cada uno de los trabajadores, debido a que se evidenció que los esquejes no fueron escogidos de manera totalmente aleatoria, puesto que se escogían los esquejes de mejor tamaño y mejor aspecto para ser plantados, debido a que el resto de ellos se desechaban. Adicionalmente, se debe estudiar y cuantificar las pérdidas que se dan en la producción común, debido a que fue posible evidenciar ciertas diferencias entre la realización de los ensayos y la producción común, haciendo que tal vez los ensayos no reflejen al 100% la realidad de la producción de esta especie en la empresa. Estas son mis referencias y esa fue mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Buen día. Mi proyecto es diagnóstico e implementación de un sistema de riego en las fincas Santa Ana y El Retiro. Mi trabajo de grado es en la modalidad pasantía. Soy Alex Nicolás Gamba Sánchez. Mi profesor tutor es Javier Enrique Vélez, de la Facultad de Ingeniería, del Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola. La empresa para la cual se trabajó fue la Economía Agrícola LTA, ubicada en Cachipay, Cundinamarca. Se dedica a la producción y exportación de follajes ornamentales de excelente calidad, de los cuales su producto estrella es el Ruscus, seguido del Coculus, Liriope, Palma, Helecho Cuero, Vibornium, Brillantina y Eucalipto Baby Blue. Se destacan por producir bajo estándares de buenas prácticas agrícolas y de sostenibilidad ambiental, diversidad y precios competitivos usando la tecnología aplicable a la producción agrícola. A la vez siguen buscando nuevos productos y soportando la rentabilidad en cada una de sus operaciones, brindando nuevos empleos y satisfaciendo a los accionistas. Por lo tanto, la empresa ha venido ampliando sus terrenos para producir más follajes
y como consecuencia ha sido necesario aplicar goteo en sus proyectos y así brindarles sus requerimientos hídricos y nutricionales propios de cada cultivo. De los objetivos, el objetivo general es realizar la instalación y ejecución de proyectos de irrigación para diferentes cultivos y sus aplicaciones, haciendo uso de la tecnología más apropiada. Objetivos específicos: identificar los diferentes planos topográficos, hidráulicos, eléctricos, etc. para la ejecución del sistema de riego. Reconocer, diseñar y manejar adecuadamente sistemas de control y automatización para riego de diferentes cultivos. Seleccionar accesorios, materiales y equipos de los sistemas de riego. Seleccionar de manera óptima el equipo de bombeo, filtrado, inyección de fertilizantes, válvulas, accesorios, redes, líneas de riego, entre otras. Apoyar en las actividades relacionadas con la instalación en estas fincas y determinar alcances y limitaciones de la red instalada. Entonces, de las actividades que yo ejecuté dentro de la empresa, se destacan dos frentes de trabajo. La primera, actividades en oficina. El trabajo en oficina consistió principalmente en la investigación y entendimiento de cómo está establecida la empresa. ¿Qué información cuenta respecto al riego? Como información de clima, tipo de cultivo, tipo de suelo, fuentes de agua, topografía, materiales disponibles y faltantes, presupuestos y qué proveedores. Y a partir de estos datos se desarrolló un plan de ejecución de lo que se iba a hacer o un cronograma más adelante, tanto en actividad en oficina como trabajo en campo. De las actividades hechas en campo fue realizar la instalación, revisar equipos y reparar el sistema de riego que ya estaba instalado. Del trabajo realizado se desarrolló respecto a la topografía, aplicando conocimientos de geomática básica con herramientas físicas como virtuales. De las físicas se usó un nivel de mano, un GPS, una cinta métrica para determinar las áreas y construir polígonos de las fincas, de la finca que la cual se le iba a instalar el sistema de riego, y así determinar longitudes, y a la vez se desarrolló curvas de nivel para saber las cotas a la cual se iba a trabajar. Otro trabajo realizado fue el balance hídrico. Entonces, usando información meteorológica aportada por el Power Data Services perteneciente a la NASA y la FAO, por medio de CropWatt, se obtuvieron datos climáticos de los últimos 10 años, de precipitación, evaporación, brillo solar, humedad relativa, velocidad del viento, mínima, máxima, temperatura media, entre otras. Y esto fue uno de los puntos más relevantes para determinar el periodo crítico, es decir, el déficit de agua por precipitación de los diferentes cultivos de la empresa, y así obtener el volumen de agua necesario aplicar en cada una de estos riegos. Entonces, a partir de toda esta información y recolección de datos, se diseñó el sistema hidráulico, es decir, junto al trabajo sincrónico con IRRIPLAS, como proveedor se estableció materiales necesarios, además de que el diseño se adecuaba para los cultivos. Se establecieron longitudes, diámetros de tubería por cada sistema de riego, en donde se encuentran las cotas de elevación de inicio y de final, qué caudal iban a dejar por módulo, qué pérdidas iban a haber por módulo, y que estas no excedieran la velocidad de transporte del agua. Al final se comprobaba la ruta crítica por la cual iba a pasar la tubería. Entonces, determinando a partir de esto que las pérdidas de presión no superen el 10% respecto al funcionamiento del sistema de riego, es decir, del goteo. Bueno, como trabajo en campo, es decir, ya en resultados, una vez se trajo todos los materiales de IRRIPLAS, se hizo un prearmado en bodega de lo que se iba a instalar en campo. Entonces se iba regando mangueras, se fue haciendo zanjas,
se fue pegando materiales, se dejó instalado. Entonces ahí, como ven, todas las líneas de riego fueron 3 líneas de riego acá en Ruscus. Se dejó montado el sistema de inyección, de fertilizantes, de filtrado, se dejó todo instalado. Otro dato importante fue lo que se hizo en la oficina, fue la cantidad de agua a aplicar. Entonces, a partir de todo el balance hídrico y el estudio de suelos que había, se determinó cuánta agua hay que aplicar por metro cuadrado y en qué periodo y en qué frecuencia. Y se les dio a la empresa un cronograma dependiendo de la finca, dependiendo de cada lote y dependiendo de cada módulo, el tiempo en el cual deben regar. Y se le dio a la empresa un informe del estado en el que se les iba a entregar y de lo que hacía falta por mejorar. Otro aspecto importante fue haber entregado el tema de fertilizantes, es decir, las concentraciones madres, la cantidad de agua necesaria, el caudal de inyección para cada uno de los módulos, la cantidad de agua mínima necesaria para hacer estas soluciones, etc. Entonces, en conclusión, para cualquier proyecto de riego es vital extraer y aprovechar la información obtenida de las distintas fuentes de información meteorológica para cuantificar los datos y determinar los periodos críticos y en las cuales va a operar el sistema de riego. Entonces, un ingeniero agrícola debe atender estas necesidades tanto de los productores y empresas, y debe uno atenderlas de la manera más adecuada y consecuentemente posible. Es decir, aplicando conocimientos adquiridos en la academia, siendo respetuosos tanto con normatividades y respecto a normas ambientales que haya. Entonces, hay que ser consecuentes que en el campo hay dos frentes, uno donde uno trabaja con productores que no cuentan con los recursos necesarios y empresas grandes que no importa el precio, sino solo buscan producir. Entonces, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. El día de hoy les presentaré mi trabajo de grado, diseño e implementación de parciales de escurrimiento para la evaluación del efecto de coberturas vegetales y sus manejos en el cultivo de palma de aceite. Este se realizó bajo la modalidad de participación en proyectos de investigación en el Centro de Investigación en Palma de Aceite, Cenipalma, y bajo la tutoría del profesor Carlos Alberto González Murillo. Ya entrando en contexto, la erosión a causa de la lluvia es uno de los problemas que presenta la mayoría de los cultivos, como es el de palma de aceite, ya que como está cultivado en hileras, esto facilita que la escorrentía arrastre el suelo. Por eso en Colombia el 97% de la erosión de los suelos es a causa de la lluvia y de la escorrentía que ésta pueda generar. Por eso es importante o necesario encontrar una práctica que ayude a la disminución de esta y a la conservación del suelo. Una de estas prácticas que se ha utilizado en el cultivo de palma es la utilización de coberturas vegetales, la cual ayuda a la disminución de pérdida de suelo y a conservar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. También a preservar la humedad del suelo, ya que por el cambio climático las precipitaciones han disminuido y por eso es importante preservar la humedad. Para eso se han utilizado coberturas leguminosas, las cuales son conocidas por aportar nitrógeno al suelo, también helechos o plantas herbáceas que ayudan a la estructura del suelo y a conservar la humedad, y también las plantas nectaríferas, las cuales tienen un apoyo en la biodiversidad de la zona, ya que atrae insectos y algunos otros animales. Como objetivo, se tiene el diseñar e implementar pasarelas de escurrimiento para la medición del impacto de diferentes coberturas vegetales y sus manejos en la pérdida de suelo y de nutrientes en el cultivo de palma de aceite bajo las condiciones de la zona norte de Colombia. Este se realizó en el municipio de la zona bananera, en el departamento del Magdalena, dentro de las instalaciones del campo experimental Palmas de la Sierra de Cenipalma, en el lote 5, el cual tiene un área de 5.2 hectáreas. Este lote está constituido por 7 tratamientos, los cuales tienen 3 repeticiones cada una.
por lo cual este lote tiene 21 unidades experimentales que están distribuidas aleatoriamente dentro del lote como se ve en el mapa. Cada de estos tratamientos consta en el primero, de suelo cubierto por cobertura leguminosa, Desmodium mascutsu, tratamiento de cobertura nativa, tratamiento número 3, suelo con cobertura leguminosa, Desmodium mascutsu, con poda 30 centímetros, tratamiento 4, cobertura nativa con poda de 30 centímetros, tratamiento 5, suelo cobertura leguminosa, Desmodium mascutsu, con pase de rodillo, tratamiento número 6, suelo de cobertura nativa con pase de rollo, y por último, tratamiento número 7, que es el suelo testigo con cobertura mínima. Para el diseño se tuvo en cuenta que el cultivo tiene una calle de riego, el cual está instalado todo el sistema de riego, y la calle de cosecha es donde se hacen las actividades de cosecha y es la más transitada. El cultivo de palma está en forma de hileras, y entre hileras está intercalado, lo cual forma una especie de triángulo entre palmas. Ya con esto se escogió una palma central dentro de las unidades experimentales con las mejores condiciones de uniformidad de suelo y de cobertura vegetal. Para eso la parcela que encierra a la palma se dividió en dos: la calle de cosecha y la calle de riego. Se dividió para poder apreciar las diferencias que hay entre estas dos calles. El área total de la parcela es de 63 metros cuadrados, de los cuales 27 son de la calle de cosecha y 36 metros cuadrados de la calle de riego. La calle de cosecha es un poco más pequeña debido a las labores propias de la cosecha. Al final de la parcela, en cada calle, conecta con una tubería que recolecta todo el caudal de escorrentía, el cual pasa por una caja reductora, la cual tiene como función recolectar una fracción de esta escorrentía para así llevarla a un tanque y así poder utilizar un volumen menor de tanque dentro del experimento. Esta caja reductora tiene dimensiones de 50 centímetros de largo, 30 centímetros de ancho y 15 centímetros de alto. Esta al principio tiene unos cilindros, la cual tiene como función distribuir el caudal recolectado a lo largo, a lo ancho, uniformemente de toda la caja, y al final de la caja se canalizan por estas 10 divisiones que se hicieron con estas láminas, y así con esta conexión al final recolectar el agua de uno de estos canales y que se conecta al tubo, el cual llega al tanque. El tubo es de 2 pulgadas y el tanque de almacenamiento es de 55 galones. Ya para la implementación, en la parcela de escorrentía, ya con la palma seleccionada, se demarcó la parcela con estacas y cuerdas, y guiándose con esta, los trabajadores hicieron unas zanjas de 15 centímetros de profundidad aproximadamente, para así poder instalar unas láminas PVC, las cuales iban a cerrar la palma a evaluar dentro de la parcela. Ya para la caja derivadora, en el campo se niveló para así poder tener un correcto funcionamiento de la caja y así poder colectar el décimo del caudal para la cual está diseñado esta caja. También la tubería, con ayuda del nivel, se detalló
unos canales para que tenga una pendiente favorable, para que así la escorrentía pueda fluir con mayor facilidad hacia el tanque. En la calle de cosecha se enterró un poco una parte de esta tubería para protegerla de las actividades de cosecha. Por último, el tanque, el cual se le hizo un agujero dentro del suelo, se dispuso dentro de ese agujero y se le hizo una abertura de 2 pulgadas para conectarlo con la tubería sanitaria. Como resultados tenemos las parcelas ya instaladas, las diferentes coberturas, mínima, cobertura y leguminosa, donde se puede apreciar que cada calle tiene su caja reductora con unos canales, los cuales el agua de escorrentía que no se correcta se llevan al resto del lote para que sigan su camino normal. Y al final se aprecian los tanques en cada una de las parcelas. También como resultado tenemos la identificación de coberturas en las cuales se encontraron plantas nectaríferas, helechos y algunas plantas herbáceas, las cuales se pueden apreciar en la tabla que se presenta. Como conclusiones, se tiene que instalar las parcelas de escorrentía de las coberturas nativas, cobertura leguminosa y cobertura mínima dentro del lote 5 del campo experimental Palmas de la Sierra, para poder así evaluar los efectos de las coberturas y sus manejos en la escorrentía y la pérdida de nutrientes, y con ello poder recomendar la cobertura y el manejo más adecuados para la disminución de sus fenómenos y así generar los mejores ambientes para el desarrollo del cultivo. También la cobertura nativa presente en la zona tiene una gran variedad y las cuales se encuentran nectaríferas, herbáceas y helechos que aportan diferentes beneficios al suelo, ayudando a su estructura y generando una ayuda ecológica dentro del cultivo. Muchas gracias. Buen día, somos Gabriela Ávila y Harold Bueno, estudiantes de Ingeniería Agrícola, y a continuación presentaremos nuestro proyecto de grado en modalidad proyecto de investigación titulado Evaluación del crecimiento de cultivo de geranio bajo invernadero en la empresa Virgin's Greenhouses, sede Detroit Lakes, Minnesota, Estados Unidos. El ingeniero que estuvo a cargo de la dirección del proyecto es el ingeniero Robinson Osorio Hernández. Y bueno, como tal, para la introducción, la producción ornamental es un mercado global que está liderado por Europa, en la Unión Europea como tal, en el 44% de participación, seguido de China con un 13% y Estados Unidos con un 12.5% en la participación. Uno de los principales cultivos que manejamos en este tipo de ornamentales es el cultivo de geranios. Este cultivo requiere una etapa vegetativa de 4 meses, el cual comprende el tiempo que va desde la plantación de los esquejes hasta la comercialización de los productos finales. Una de las características principales de este cultivo es que requiere mínimo 6 horas diarias de luz solar y la etapa de florecimiento coincide con la etapa de primavera en los Estados Unidos. Entonces, todo esto es muy lindo, pero en Estados Unidos tenemos la temporada de invierno, que comprende una temperatura más o menos de menos 35 grados centígrados, lo cual nos imposibilita la realización de actividades agrícolas. ¿Qué es necesario para esto? Entonces, para eso es necesario la producción de este tipo de cultivos bajo invernadero, que son estructuras que para su construcción requieren de componentes básicos como los materiales de cobertura. Entre los principales materiales de cobertura encontramos lo que es el vidrio, el plástico rígido y el plástico flexible. Cada uno de estos materiales nos ofrece diferentes características como lo son la luminosidad y la transparencia. Continuamos con los objetivos. Como objetivo general tenemos evaluar el crecimiento del geranio bajo 2 cubiertas dentro de los invernaderos de Virgin's Greenhouses. Y como los objetivos específicos es analizar y describir el crecimiento foliar y la altura de los geranios bajo cada una de las cubiertas, tanto vidrio como plástico, y luego de esto identificar cuál de estas dos nos ofrecen un mejor desarrollo para el cultivo del geranio.
Entonces, en el marco conceptual, tenemos que Vergence Greenhouses es una empresa que está ubicada en el estado de Minnesota, cuenta con 3 sedes y nosotros estamos ubicados en la sede de Detroit Lakes. En esta sede contamos con 4.5 hectáreas aproximadamente de solo invernaderos. Como lo podemos ver aquí en la imagen, se subdivide en 8 casas diferentes de diferentes tipos de cubiertas. Las casas que vamos a describir o a estudiar son las casas de courtyard, que manejan una cubierta de techo plástico, y la casa de flat floor, que maneja una cubierta de techo de plástico flexible. Continuamos con la metodología. Para la realización de este proyecto, lo que hicimos fue establecer 10 potes o baskets de 1.5 galones cada uno en cada una de las casas. Courtyard con cobertura de vidrio y flat floor con cobertura de plástico. En nuestra metodología está a cabo de varias etapas. La primera es la plantación de esquejes, en la cual obtuvimos esquejes de aproximadamente 15 centímetros de un geranio maduro y los plantamos en semilleros o trays con 72 espacios cada uno. Estos trays los ubicamos en banches que tienen un espacio de aproximadamente 33 trays y se llevaron al invernadero North Ranch, donde estuvieron reposando por aproximadamente 4 semanas a una temperatura de aire circundante de 78 Fahrenheit y el riego de 76 Fahrenheit. Esta etapa inició el 21 de febrero del presente año, dando inicio a la fase de propagación, que son las 4 semanas que mencionamos, y allí empiezan el crecimiento de raíces y los primeros botones florales. Posterior a esas 4 semanas, pasamos a la fase de trasplante de los geranios, que se realiza en el cuarto de producción. Esto fue realizado el 18 de abril y consistió en plantar en potes de 12 pulgadas 4 plantas de geranio. La disposición fue un triángulo y un geranio en el centro porque buscamos que cubra la totalidad de la tierra en el pote. Previamente a esa plantación, lo que realizamos fue una acción de pinching, que es cortar los botones florales de modo que la energía de los geranios se centre en crecer y no en florecer. Estos potes fueron dispuestos en cada una de las casas y dimos de esta manera inicio a la fase de crecimiento, que duró aproximadamente 8 semanas hasta que el producto estuvo listo para su comercialización. Allí se realizaron varias acciones como de irrigación, fertilización, espaciamiento, que consiste en, como su nombre le indica, darle mayor espacio a las plantas cuando estas llegan y alcanzan un determinado tamaño. También hicimos limpieza de la maceta, todo con el objetivo de tener el mejor producto para el consumidor. Las mediciones se realizaron cada 2 semanas y las fechas fueron 2, 16, 30 de mayo y la última la tuvimos el 13 de junio. ¿Qué hicimos? Realizamos la medición del área foliar de cada una de las hojas de los geranios en esas fechas. Tomamos las hojas y las dibujamos en una hoja con cuadritos cuya área es de 0.36 centímetros cuadrados y realizamos el conteo y asimismo obtuvimos los datos y llevamos esto a un procesamiento de datos, a un análisis estadístico de esto. Esto comprendió inicialmente una descomposición de la varianza, en donde estudiamos tanto la intravarianza como la intervarianza para identificar el dinamismo de las variables y saber si la diferencia era dentro de los grupos o fuera de estos. Posteriormente hicimos una comparación del área foliar para cada cobertura y en cada una de las etapas, y para ello encontramos que las 2 primeras etapas, tanto en cobertura de vidrio como cobertura de plástico, son muy similares, y sabemos que esto sucede debido a que anteriormente estuvieron todas las plantas en el mismo lugar, en el invernadero North Ranch, en la fase de propagación. Entonces ya tienen una característica determinada y un crecimiento bajo esas condiciones. Seguido de eso, realizamos una exploración de las relaciones entre todos los datos con el fin de obtener si era posible modelar el comportamiento del geranio en ambas coberturas. Sin embargo, nos dimos cuenta que las relaciones encontradas no describen un gran porcentaje de todo el comportamiento, por lo cual no se profundizó en ello. Y realizamos ese análisis de exploración tanto en cada una de las etapas como entre el cambio de una de ellas. Y finalmente, para hacer aún más robusto el análisis,
Utilizamos las pruebas ANOVA y TUCI para conocer las diferencias significativas de cada uno de los datos y poder dar una conclusión de acuerdo a los objetivos planteados. Entonces tenemos por un lado en la tabla todas las medidas obtenidas, estadísticas en cada uno de los invernaderos con cubierta de plástico y con cubierta de vidrio en cada una de las etapas. Eso nos permite obtener gráficas como por ejemplo este histograma que estamos viendo y que a simple vista identificamos que al parecer el invernadero de plástico presenta unas áreas foliares más grandes en comparación al invernadero de vidrio, con cubierta de vidrio. Profundizamos aún más en el análisis y encontramos, por ejemplo, en esta imagen, en este box plot, que si bien el plástico nos presentaba los mayores áreas foliares, ahora vemos que la variabilidad de los datos es mucho más grande que en el invernadero de vidrio. Nos podemos dar por la anchura de la caja. ¿Qué realizamos en este punto? Unas pruebas de ANOVA y TUCI para conocer las diferencias significativas. Efectivamente, sí hay diferencias significativas en ambas casas y encontramos que hay una menor variabilidad en la casa cuya cubierta es de vidrio, lo cual nos da una mejor descripción del comportamiento de geranio y por ende un desarrollo óptimo de mucho mejor en esta cobertura de vidrio. De esta manera damos paso a las conclusiones. Entonces, de las conclusiones podemos tener que como principal, la calidad de la cubierta de plástico se ve afectada con el paso del tiempo y también se ve afectada por la cuestión del invierno y la acumulación de nieve que es durante 3 meses. Esto genera una disminución en la refractancia y en la proyección de rayos ultravioleta, por lo cual las plantas pueden verse afectadas al no obtener una radiación adecuada. Como segunda conclusión, podemos ver que el área foliar puede verse afectada debido a las sombras generadas por las cerchas de cada uno de los invernaderos y la ubicación solar durante el transcurso del día, generando así datos atípicos en las etapas de crecimiento. Otra de las conclusiones es que la radiación percibida en la cubierta de vidrio es mucho mayor comparada con la percibida en la cubierta de plástico. La principal razón, como lo venía diciendo, es que en la cubierta de plástico se genera un desgaste y una opacidad, mientras que en el vidrio no se presenta este desgaste ni la opacidad. Damos paso a las recomendaciones y tenemos que para próximos análisis es necesario implementar más variables de estudio como es el espaciamiento, la humedad relativa y la temperatura interna que nos van a permitir establecer mejores diferencias entre cada una de las casas. Como siguiente recomendación tenemos que la ubicación del cultivo de geranio bajo cubierta de vidrio es nuestra recomendada por excelencia, no sufre opacidad ni desgaste y adicional presenta valores de área foliar mucho más grandes. Y por último, se debería tener en cuenta un mayor número de potes o baskets con el fin de hacer más robusto el análisis. A continuación presentamos la bibliografía para realizar el escrito, el proyecto de investigación. Y pues damos gracias como tal tanto a la empresa como al ingeniero Robinson por la colaboración en el proyecto. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Laura Daniela Medina González, soy estudiante de pregrado de Ingeniería Agrícola. La pasantía la realicé en el Banco de Alimentos de Bogotá y el trabajo realizado lo denominé Plan de Trabajo con municipios vinculados al PREA, Programa de Recuperación de Excedentes Agrícolas, con enfoque en la implementación de BPA y tejido de comunidad. A manera de introducción, el Banco de Alimentos de Bogotá es una entidad sin ánimo de lucro que cuenta con el Programa de Recuperación de Excedentes Agrícolas, PREA, que consiste en el rescate de producto que los agricultores no pudieron vender por forma, tamaño, color, por falta de demanda. A cambio, el banco les da un valor de salvamento para que este alimento termine en los hogares y no se convierta en desperdicio. También cuenta con el programa Tejiendo Comunidad, en donde el banco da a las familias mercados, kits escolares y de aseo a cambio de un valor mucho menor. También quiso implementar actividades para ayudar a las familias a adquirir conocimientos que les ayude a mejorar la rentabilidad de sus predios y la calidad de vida. Bueno, como antecedente se tiene que el plan de capacitación inició en el 2021 con el trabajo de grado de la ingeniera Laura Cortés. Ella dividió el proyecto en 3 líneas. En la línea técnica se encuentra todo lo relacionado con buen manejo agrícola. En la línea social están las actividades para la creación de redes de apoyo entre la comunidad y en la línea financiera está todo lo relacionado para que las familias mejoren sus finanzas.
Bueno, con base a esto se planteó el objetivo de implementar en el PREA del Banco de Alimentos de Bogotá un plan de fortalecimiento integral en pro de visibilizar el programa y mejorar las habilidades técnicas, sociales y financieras de los productores a partir de actividades con enfoques buenas prácticas agrícolas en busca de una transición hacia un modelo de producción sostenible agrícola. Bueno, como metodología se tiene el diagnóstico en donde se busca caracterizar a la población vinculada al programa con el objetivo de identificar las problemáticas existentes. En la planeación estratégica se diseñaron ciertas actividades que respondieran a esas problemáticas con el objetivo de contribuir al crecimiento personal y laboral de las familias vinculadas. Y la implementación pues ya consiste en la realización de las actividades planteadas. Para el diagnóstico se realizó una encuesta, en la mesa se hizo a 8 productores, en donde se encontró que el 75% tiene un terreno de menos de 3 hectáreas. Ese mismo porcentaje se han dedicado a actividades agropecuarias por más de 20 años y el 37.5% ha recibido capacitación en temas agrícolas. Vemos que la capacitación es baja. En el mapa se ven las veredas que sacan producto y el punto de encuentro en donde se hace la recolección de este. Bueno, en Silvania se encuestó al 100% de los productores vinculados. Se encontró que el 72.7% tiene un terreno de menos de 3 hectáreas, el 70.4% tiene más de 40 años, el 42.2% se han dedicado a actividades agropecuarias por más de 20 años y el 29.6% ha recibido capacitación en temas agrícolas. Acá la capacitación es mucho más baja y ellos comentaban que solo han recibido capacitación por parte del SENA. En Chuachi también se logró encuestar al 100% de los productores, en donde se tiene que el 68.2% tiene un terreno de menos de 1 hectárea. Aquí los predios son más pequeños. El 77.3% tiene más de 45 años. Este mismo porcentaje se ha dedicado a actividades agropecuarias por más de 20 años, pero solo el 9% ha recibido capacitación en temas agrícolas. Ellos mencionaban que el apoyo que ellos tienen por parte de entidades externas es muy poco y que solo han recibido capacitación por parte de la alcaldía. En Biotá se logró encuestar a 7 productores, en donde se tiene que el 85.7% tiene un terreno de menos de 3 hectáreas, el 100% tiene más de 40 años, el 71.4% se han dedicado a actividades agropecuarias por más de 20 años y solo el 28.5% ha recibido capacitación en temas agrícolas. Ellos mencionaban que han recibido capacitación por parte del SENA y Asofrucol en temas relacionados con cultivos orgánicos. Bueno, en general se tiene que se está trabajando con minifundios, en donde muy poco porcentaje ha realizado estudios de suelo, por lo cual también son pocos los que cuentan con un plan de manejo de plagas y enfermedades y de fertilización. También son pocos los que cuentan con un establecimiento adecuado para dejar sus productos después de ser cosechados, ya que ellos mencionaban que siempre intentan venderlos después de ser cosechados. Cerca de la mitad conoce o ha oído hablar de BPA. Sin embargo, la mayor parte está interesado en recibir capacitaciones en BPA. Bueno, en la planeación estratégica se plantearon actividades en conjunto con las practicantes de trabajo social que se encontraban en cada municipio. Se realizaron actividades para cada línea y esto se planteó para hacerlas en un periodo de 1 año. Respecto a la implementación, en la línea técnica se hizo entrega de abono orgánico en alianza con la Universidad Libre. Se pensaba hacer un seguimiento de este abono, sin embargo no fue posible porque se entregaron muy pocas cantidades y los agricultores tuvieron que mezclarlo con otros abonos orgánicos. También se realizó la actividad identificando mi territorio. Esta se hizo en la vereda Más en Chuachi y en Silvania. Se realizó con el objetivo de que los agricultores identificaran aspectos importantes a la hora de seleccionar el sitio del cultivo, como lo son puntos de contaminación, puntos de agua que se cultiva, fortalezas y necesidades. Como fortalezas, se identificó que en los 2 sitios hay abundante agua y que son terrenos en donde se da gran variedad de alimento y prácticamente todo lo que cultivan se da. Como necesidades, no tienen tratamiento de aguas,
También las vías de acceso están en mal estado. También mencionaron el hecho de la regulación de los precios, puesto que ellos decían que la cosecha para ellos es como una lotería porque no saben en qué precio va a estar el producto. Entonces, esto les genera gran problemáticas. Y también se evidenció que en Silvania no hay camión de recolección de insumos químicos. Ellos mencionaban que hay un carro que pasa cada 3 meses, pero no se enteran cuándo pasa. También se hizo una capacitación Introducción a las BPA, en donde se hizo un resumen de los temas más importantes de las buenas prácticas agrícolas, puesto que es un tema tan amplio. Esto se realizó con el objetivo de identificar los puntos de interés de los agricultores y en qué temas tienen más falencias para poder focalizar las otras capacitaciones. También se realizó un taller de compostaje. Este tuvo dos partes, una parte teórica y una parte práctica. En la parte teórica se habló de los temas básicos para empezar a realizar compostaje y la parte teórica se realizó una compostera de sistema cerrado en un recipiente cuadrado de madera de 1 metro de lado y 35 centímetros de alto con las capas que se ven, que se muestran ahí. Todo fue realizado entre la comunidad. Y pues evidenció que es un tema que les llama mucho la atención, ya que ellos quieren empezar a hacer su propio abono orgánico. También se realizó el primer taller de biopreparados. Estos talleres de biopreparados se realizó como una capacitación completa y se hizo ya que ellos mencionaban que querían mirar alternativas para los agroinsumos ya que están muy costosos y también quieren empezar a incursionar en cultivos orgánicos. Se realizó una cartilla de biopreparados en donde se seleccionaron biopreparados que ya fueron realizados por la FAO. Y en este primer taller se realizaron los biopreparados que se encuentran en la diapositiva. En la línea social se hicieron jornadas de sensibilización y socialización del programa. Se hizo la actividad conociendo el banco de alimentos, en la cual se llevaron a los agricultores a que conocieran el banco porque ellos no lo conocían. Entonces, esto se hizo con el objetivo de que ellos vieran a dónde termina su producto, qué se hace en el banco y se sintieran más parte de este. También se celebró el Día del Niño, apropiación de mi territorio. Se hizo una jornada de nutrición con los practicantes de nutrición y también se hizo en colaboración con los practicantes de trabajo social. Se realizó una actividad con el objetivo de que los niños dieran a conocer por qué se sienten orgullosos de ser campesinos y de vivir en el campo. Respecto a la línea financiera, se hizo una sola actividad que se denominó las cuentas claras y el chocolate espeso, en donde se pidió a los agricultores que llenaran el formato que se ve ahí, teniendo en cuenta el último cultivo o el cultivo que tenían ahorita, para que ellos se dieran cuenta de la importancia que es anotar todo y no solo tenerlo ahí en la cabeza y de ser muy organizados a la hora de manejar las finanzas del predio. Como conclusiones se tiene que se avanzó en la implementación del proyecto en un 24% en Silvania y un 47% en Chuachi. Se logró que el programa fuera conocido por mayor cantidad de familias, ya que cuando se realizaban las actividades más familias llegaban. Y también se evidenció que los temas de mayor interés por parte de los productores son los relacionados con la fertilización del cultivo y el plan de manejo de plagas y enfermedades, ya que los agroinsumos están muy costosos y representan el mayor costo para ellos. También se habló de que están muy interesados en las estrategias de mercado, ya que la mayoría vende sus productos a corabastos y quisieran ellos saber cómo pueden vender sus productos directamente al consumidor y no a intermediarios. Y muchas gracias.
Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.